día, Pablo. Gracias por estar. Buenos Ya días. estamos al aire. Buenos días, para mí es un gusto enorme estar aquí, bueno, desde Canadá, hablando con todos ustedes allá en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Un gusto enorme. Gracias, gracias. Para la gente que por ahí no te conoce, Pablo, contanos, aparte de haber escrito el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, contanos quién es Pablo Muñoz Iturrieta. Bueno, Pablo es una persona, soy argentino en primer lugar, soy de la provincia de San Juan, de un pueblo en medio de la montaña, muy cerca del límite con Chile. Y terminé viviendo en Canadá, luego, bueno, de los estudios que me llevaron a mí al extranjero después de la secundaria. Fui a estudiar a Estados Unidos, luego de ahí vine a Canadá a hacer mi doctorado en filosofía política legal. En Estados Unidos estudié filosofía, hice un máster en filosofía, psicología filosófica que se llama. Eh, Ajá. y luego, bueno, tuve la oportunidad también, gracias a Dios, de haber estudiado en Alemania. Fui becado por la Embajada de Alemania en Canadá. Me gané un concurso que se hizo hace unos años y pude ir a hacer estudios en la Universidad de Bonn en Alemania. Y luego, una vez que terminé el doctorado en Canadá, también me gané becas para hacer estudios de postdoctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, todo relacionado al tema que vengo profundizando, investigando en los últimos, por así decir, en los últimos 18 años prácticamente. Y bueno, el año pasado me dediqué a full a terminar de escribir un libro que lo venía trabajando hace muchos años sobre la ideología de género. Lo publiqué hace exactamente un año en la versión digital en Amazon y luego salió impreso en primer lugar en la Argentina en principios de marzo del año pasado. Y ese libro me ha llevado por el año pasado solamente por unas 75 ciudades en varios países, tanto dando conferencias, presentando, dando cursos a universidades, dando cursos a profesionales, como pasó por ejemplo ahí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, donde estuve hace pocas semanas dando un curso intensivo de 3 días, donde ahí bueno estuve con vos, Raúl. Claro. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que es un libro que está haciendo mucho bien, un libro que ha tenido una recepción muy buena por parte de gente, de profesionales, de expertos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de geneticistas y bueno, de gente común, vamos a decir, de padres de familia, educadores, maestras, ya que todo el tema de la educación sexual, la ideología de género que se quiere implementar en nuestro continente es algo realmente gravísimo, que atenta contra la persona humana, atenta contra nuestros hijos, y por eso yo creo que era necesario escribir un libro que dé realmente luz en este debate que es tan oscuro y tan plagado de mentiras. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito del libro. Y especialmente, lo tengo acá, lo tengo conmigo. Yo también. Y la próxima vez que vengas, te lo voy a volver a llevar para que me hagas una dedicatoria un poco más larga. Perfecto. Pero 2 líneas. Bueno, es un chiste. Pero bueno, vamos a empezar con el libro y sobre la tapa. La tapa tiene una característica, y hay gente que no se da cuenta con los mensajes subliminares, y hay un bebé que está dentro de un disfraz que parece de oso polar, pero atrás hay un arco iris pintado. ¿Qué significa ese arco iris pintado? Ese arcoíris hace referencia obviamente a la bandera del arcoíris, a la bandera del lobby LGBT. Y aquí yo lo que he querido plasmar en esta etapa, primero fue elegir un bebé. ¿Por qué elegí un bebé? Elegí un bebé porque el bebé es la persona más inocente que existe en el planeta Tierra. Una persona inocente, susceptible a manipulaciones psicológicas, a manipulaciones ideológicas. El niño no tiene cómo protegerse. El niño es indefenso y por eso puse el caso de este niño que está como asustado. Esta es una fotografía realizada por un fotógrafo, un gran fotógrafo de los Estados Unidos que me dio los derechos de autor para usarla en la tapa de este libro. Es un niño que está como atemorizado. El niño está vestido en un disfraz de un oso polar. Los papás del niño lo vistieron específicamente
con esa intención, el niño que está como atrapado en un cuerpo equivocado, que en definitiva atrapado en el cuerpo equivocado vendría a ser como el intento de legitimizar culturalmente un problema que tiene un trasfondo psicológico, un trastorno de la propia identidad de género. Y la ideología de género usa de esta frase de personas que están atrapadas en el cuerpo equivocado para engañar, para mentir, para hacernos creer que existe esa posibilidad de que uno realmente no sea quien lo manifiesta físicamente. ¿Por qué puse la bandera LGBT de fondo? Porque en definitiva hay todo un lobby LGBT de fondo que está imponiendo esta visión totalitaria y totalmente trastornada de la realidad de quiénes somos como seres humanos. Y entonces es un niño al cual el lobby le ha impuesto que está atrapado en un cuerpo equivocado. ¿Por qué el oso polar? ¿Por qué yo a esta familia le pedí pónganlo como oso polar? Porque Canadá es un ejemplo claro de este totalitarismo del género. Y por eso yo dije qué mejor animal que represente a Canadá que un oso polar. Pero por otro lado también el poner a un bebé evoca también esa ternura, esa inocencia que yo decía, y por eso yo quería una tapa que realmente atraiga al ojo. ¿Quién no ve un bebé y se enternece? ¿Cierto? Claro. Entonces, bueno, tratar de dar ese mensaje de que yo no vengo aquí a atacar, no vengo a atacar personalmente a nadie, sino que simplemente vengo a ofrecer, como dice ahí, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Vengo a ofrecer lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía con respecto a la persona humana frente a esta ideología totalitaria que se quiere imponer falseando la realidad del ser humano. Vos que vivís en Canadá y que nos llega información de cosas terribles que pasan allá. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cosas están pasando en Canadá, aberrantes, y que vos ves después cómo se empiezan a aplicar en América Latina? Vos que estuviste por un montón de países dando conferencias. Muy bien, es una pregunta interesantísima. Realmente la situación en Canadá es alarmante, es totalmente alarmante. Para dar algunos ejemplos claros de leyes, de legislación que ya está en boga aquí en Canadá, leyes que se han aprobado, que obviamente van a intentar de aprobarse en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí la ley más terrible, yo creo, de todas las que existen, es una ley que se llama la Ley 89 aquí en la provincia de Ontario, la cual le permite a los padres, le permite al Estado, quitarle los hijos a los padres si ellos se oponen a toda esta perspectiva de género. ¿Sí? Según esta ley, por ejemplo, la orientación sexual y la identidad de género son causal para que el padre pierda la patria potestad con respecto a sus hijos. ¿Y cómo verlo en un ejemplo concreto? Que esto pasa mucho y aquí me llegan muchas consultas dentro de Canadá. Niños que son confundidos por medio de la educación sexual, niños a los cuales se les enseña que en realidad son varones o son mujeres porque se lo impusieron sus padres y deben liberarse de eso, deben liberarse de esa imposición y por lo tanto deben descubrir su verdadero género, que es la verdadera identidad de la persona. Y en conexión con esta ley 89 que le permite al Estado quitarle los hijos a los padres, tenemos, por ejemplo, la controversial ley C16 que se llama, que es para todo el país, es una ley federal que enmendó el Código Penal y el Acta de los Derechos Humanos aquí en Canadá porque incluyeron la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género entre las categorías de ítems que son inviolables, es decir, no se puede ir contra la identidad de género de una persona. ¿Y qué significa eso? Significa que se ordenó, la Corte de Derechos Humanos ordena que se elaboren pronombres para cada género. Así que imagínate, Raúl, acá en Canadá tenemos 77 pronombres para 77 géneros distintos. ¿Y qué significa eso? Claro. Significa que si a tu hijo, por ejemplo, en la escuela, te lo confunde una maestra ideologizada que puede llegar a ser un transexual que le da educación sexual, te lo confunden, le hacen creer a tu hijo que en realidad él no es ni varón, no es mujer, que es de género no binario, como se afirma, entonces le ponen un pronombre de estos 77 que se han inventado, y si vos como papá, como mamá, no tratás a tu hijo de acuerdo a ese pronombre, no le reconoces que en realidad no tiene sexo, que en realidad
es de un género, cualquiera de todos estos géneros que se presentan, a vos viene la policía del género aquí, que son los servicios sociales, y tienen la autoridad de quitarte a tu hijo porque se considera que lo estás abusando psicológicamente. ¿Se entiende? O sea, es claro. tremendo realmente. Sí. Es tremendo. Y esto es un ejemplo claro y concreto de lo que está pasando en Canadá. Por ejemplo, Raúl, sin ir mucho más lejos, aquí yo en Canadá le doy conferencias, la situación está muy difícil y obviamente que uno tiene que tener mucho cuidado al momento de realizar conferencias, cursos y demás, pero hay muchos profesionales de Canadá que se reúnen y me piden que venga a darles una conferencia, por ejemplo. Hace un tiempo estuve en la ciudad de Toronto dando conferencia a un grupo de dentistas. Y ellos me contaban esto, me contaban que esto no lo han visto jamás ellos en su vida, que llaman los padres a la clínica para pedirle un turno para el hijo, para la hija. Pero Sí. los padres les dicen, mi hijo se autopercibe como un tal género, como un caballo, como un árbol, como un marciano. Mi hija no se autopercibe como mujer, se autopercibe como varón. Mi hijo no se autopercibe con ningún género ni sexo. Mi hijo es un no binario o es un dos espíritu. Mi hijo se autopercibe como alguien que tiene dos espíritus que luchan internamente. Y entonces los mismos padres te dicen, el nombre legal de él es tal, es María, pero no le llamen María, llámenle Pedro, por ejemplo, que es el nombre con el cual ahora se autopercibe, y usen el pronombre tal o cual. De los 77 pronombres te dicen, para este paciente el pronombre va a ser tal o cual. ¿Y qué pasa? Si estos médicos me decían, si nosotros no concedemos a esas pretensiones de los padres o de los niños, entonces a nosotros nos hacen una denuncia, nos denuncian a la Corte de Derechos Humanos. La Corte de Derechos Humanos tiene la potestad, esto es lo increíble, tiene la potestad de quitarnos el título, de venir y decir, bueno, ustedes no pueden practicar más la medicina, no pueden practicar más la medicina oral, la odontología, porque son unos discriminadores seriales y son un peligro para la sociedad. Esa es una realidad que se vive día a día aquí en Canadá, por ejemplo. Todo debido a esta imposición del género, que es una locura realmente. Y vos dijiste que los que no aceptan vivir bajo esa forma, no les queda otra más que emigrar de Canadá al exterior. Mira, y es lo que ha pasado, Raúl. Hablando con un amigo mío que han tenido una bebé hace unos meses, ya tiene 6 meses la bebé, me invitaron a cenar y estábamos hablando de esta situación, y ellos mismos me contaban, a mí el día que venga a servicios sociales, cuando la nena vaya al jardín de infantes, de hecho ellos están pensando seriamente de no mandar a su hija a la escuela y darle clases en la casa, lo cual, Ah, obvia- mirá, lo cual obviamente requiere de un esfuerzo gigantesco por parte de los padres. Imagínate que vos tengas que ser la maestra, el maestro de todas las materias de tu hijo. Pero ¿por qué hacen eso aquí en Canadá? Porque es la única manera de resguardarse ante cualquier denuncia, ante cualquier imposición estatal, porque aquí en Canadá, gracias a Dios, la ley nos permite a los padres, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, les permite el poder educar a sus hijos en la casa. Obviamente que tienen que rendir exámenes y demás libres, como por así decir, pero claro, mientras tus hijos vayan al día con los estudios, no te obligan que los mandes a una escuela pública. ¿Qué pasa? Esta familia me decía a mí, el día que venga servicios sociales, el día que venga la policía y nos cuestione de por qué educamos a nuestra hija como hija, por qué le impusimos el sexo femenino, yo agarro todas las cosas y me voy de Canadá. Me dijo este muchacho que él y su esposa son canadienses, nos vamos a otro país, nos vamos a trabajar en lo que sea, pero a nuestros hijos los vamos a defender a muerte. Y hemos llegado a esta locura, Raúl, y esto yo lo estoy viendo en Argentina, lo estoy viendo en toda Latinoamérica. Se les quiere hacer convencer a los niños, quieren convencerlos de que el sexo es algo impuesto por los padres, es algo asignado al nacer, lo cual es una locura. Ahí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina sacó un gráfico de una chica vestida de verde con las 4 dimensiones de la persona. Y ahí se habla de la identidad de género, se habla de la expresión de género, se habla de la orientación sexual. Y eso es terrible, realmente, es terrible. Y se habla del sexo biológico, dice ahí,
Pero a pesar de todo es algo cultural, es algo que se asigna, dice el sexo biológico. O sea que de biológico no tiene nada. Es una mentira lo que nos quieren hacer creer realmente. El sexo como algo asignado. Y eso lo dice el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. Me encanta, sí, me encanta la democracia, ¿no? En que se vive. Me Mi- encanta. Me Mira, encanta la libertad de expresión. Me mira, encantan las libertades individuales, porque la verdad que lo que uno ve y siente día a día es un autoritarismo total, una dictadura. O como Exopoetics en un momento hizo una canción que habla sobre la falsa democracia. Y lamentablemente creo que la palabra democracia, la palabra, la expresión, libertad individual y libertad de expresión quedaron en el olvido y estamos en una dictadura completa. Así lo siento yo. mira, Raúl, tenés toda la razón del mundo, porque en definitiva la democracia hoy por hoy es una mentira. Es una mentira. Exacto. Los partidos políticos, sean de izquierda, como es el partido actual en la Argentina, con la Cámpora, sean neoliberales como fue Macri, son Sí, todos dos caras de la misma moneda, son todos la misma exacto. basura. Y es por eso que Macri, por ejemplo, continuó con las mismas políticas del kirchnerismo. Macri criticaba a Cristina por la corrupción, pero no cambió nada de las reglas que había impuesto el kirchnerismo. Y de hecho posibilitó de que de esa manera estos ladrones vuelvan al poder. Son todo lo mismo, Raúl. Y por eso el principal conflicto, y vos lo dijiste de una manera excelente, con el problema de aquí, usan de las libertades y demás, pero en realidad no les importa nada. Usan de la excusa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Son todo lo mismo porque el principal conflicto para mí, esta es mi opinión, en la Argentina y en el mundo entero, no es un conflicto entre liberales y conservadores, o entre la izquierda y la derecha, o en Argentina entre Cambiemos y la Cámpora. El principal conflicto es entre el pueblo y aquellos que dicen que nos representan. Sí, es un conflicto Sí, entre el trabajador que se desgasta día a día y se rompe el lomo, y una casta política que vive del esfuerzo de los demás, y para colmo de males en Argentina y en Latinoamérica en general es muy corrupta. ¿Sí? Y, sí, sí. y es mi Y vos opinión. justo, no, y vos justo pegaste el tiro en el ojo, justo, porque hablaste sobre el tema de los representantes políticos. Y acá viene otro tema que justamente tiene que ver con el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, el de 1853. Hay una parte del preámbulo que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Si lo vemos como corresponde, el que gobierna es el pueblo. ¿Por qué medio? Por sus representantes. Hoy en día el pueblo está totalmente atado a votar partidos políticos que le dicen: yo te muestro esto, yo te propongo esto, y si estás de acuerdo me votás, y si no, no. O sea, se perdió el poder del pueblo, porque ahora está cooptado por los partidos políticos, que solo representan una parte de la sociedad. Ujú. ¿Cierto? Mira, Está. Bueno, ahora, con lo que vos estábamos hablando recién de este tema, la imposición a nivel latinoamericana, justamente lo que hablamos de la opresión, de la dictadura, voy a traer a colación algo que vos pasaste en YouTube hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el Banco Mundial, donde estás explicando y mostrando que en la página del Banco Mundial hay un ítem que es una bajada de línea para despoblar a Latinoamérica del 50%. Explicando eso porque la verdad que la gente, eso se tiene que enterar. mira, Raúl, es una realidad de que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo son simplemente los brazos económicos de este nuevo orden mundial, son los brazos económicos de las Naciones Unidas, son los brazos económicos de estas organizaciones masónicas que imponen una agenda para... Ahí Ahí volvimos. está. Raúl, disculpa que se cortó ahí la comunicación, pero Sí, sí. seguimos hablando Decime. entonces de lo que justo iba a comentar.
Es una, Sí, dale, dale. es una realidad que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo son simplemente el brazo económico para extorsionar a países del mundo entero en orden a imponer la agenda que viene ya marcada desde las Naciones Unidas y distintas organizaciones de origen masónico que, que obviamente que en los países, nuestros países, al necesitar de apoyo económico, al necesitar ayuda, al necesitar dinero para poder operar, para poder mantener esta clase de basura política de la cual veníamos hablando, piden préstamos, pero los préstamos son dados con condiciones que exige el Fondo Mundial de la Población de las Naciones Unidas, asociaciones como que veníamos hablando, la Organización de las Naciones Unidas y demás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y usan de la necesidad del dinero de estos países para imponer una agenda totalitaria y muy marcada, especialmente con respecto al aborto y la ideología de género. La ideología de género. Por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI hicieron un informe allá en el año 2015, en octubre del 2015, aquí lo tengo delante mío, en el cual ellos dicen que los cambios poblacionales van a tener un gran alcance para el desarrollo del mundo, ¿sí? Y una de las cosas que ellos marcan ahí es el hecho de que en Latinoamérica la población va a disminuir al 50%. Y teniendo en cuenta que la población va a disminuir en el 50%, entonces eso va a ser una oportunidad para mejorar la estructura, para mejorar los hospitales, para mejorar las escuelas, para mejorar la educación, porque claro, al tener la mitad de los habitantes, entonces vamos a poder concentrarnos más con esos pocos niños. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la falacia, la mentira? Es como que yo te diga, Raúl, tenés 30 alumnos en tu clase, pero te voy a sacar la mitad y eso te va a posibilitar a que te concentres más en esos 15 y los eduques mejor. Pero aquí hay un problema de fondo. El primer problema de fondo es que cómo es que se va a eliminar la mitad de la población. Eso no te lo dicen. No te lo dicen de frente. Te lo dicen con las condiciones que ponen en la carta de intención cada vez que un país recibe un préstamo. Por ejemplo, ¿quieren dinero? Bueno, pero deben abrir el debate a la legalización del aborto. Si eso no funciona, entonces tienen que sacar los protocolos ILE, como está pasando en Argentina. Si hay oposición, entonces hay que despenalizar el aborto para después volver más adelante y legalizarlo y hacerlo público, hacerlo gratuito, hacerlo legal, de tal manera que podamos meter a nuestras compañías que hacen abortos a poder lucrar con el negocio del aborto en la Argentina, para darte un ejemplo. Esa es una realidad. Esto no es una teoría de la conspiración, Raúl, eso cualquiera puede ir. Simplemente vayan a Google, vayan a la página del Banco Mundial. Yo en este momento tengo abierta la página del Banco Mundial, bancomundial.org, donde se afirma que la emigración a gran escala de los países empobrecidos a las regiones ricas es un rasgo permanente y un riesgo, pero por otro lado se afirma de que hay que reestructurar el desarrollo económico de los países subdesarrollados porque ellos van a perder la población. Entonces ellos dicen, miren, países van a tener menos habitantes, le vamos a bajar los habitantes al 50%, es hora de invertir entonces para mejorar todo el sistema estructural de una nación. Tengo una preguntita con lo que estás diciendo. El pacto migratorio firmado el año pasado en Marruecos es parte de esto también, ¿no? Ciertamente, porque por un lado está otra realidad. Está la realidad que todas estas políticas de reingeniería social ya se han aplicado en Europa, ya se aplicaron en Canadá, ya se aplicaron en Estados Unidos. Y por lo tanto, para darte el ejemplo concreto de Canadá, para el año 2025 va a haber un jubilado por cada persona activa menor de 50 años. ¿Qué significa esto? Cuando tenés la mitad de la población de un país
jubilada, que supuestamente debe estar cobrando la pensión de todo lo que fue aportando durante su vida, es imposible mantener un país. ¿Por qué es imposible mantener un país como Canadá? Porque las pensiones en Canadá, todo ese dinero de las jubilaciones, es un dinero que ya se gastó. No existe. Es como Argentina. En Argentina, el jubilado que crea que, por ejemplo, el dinero que recibe de jubilación es el dinero que ellos aportaron durante tantos años y que se guardó en un banco y ahora se lo están dando, eso es mentira porque ese dinero se gastó. El dinero que perciben los jubilados en la Argentina hoy por hoy es de la clase trabajadora porque los políticos ya se robaron todo el dinero que ellos aportaron durante toda su vida. Lo mismo está pasando en Canadá. En Canadá el dinero de la jubilación existió. Aquí en Canadá se dice que para mi generación, por ejemplo, yo que soy menor de 40 años, no vamos a tener jubilación en el futuro y muchos economistas están diciendo prepárense porque ustedes el día que se jubilen no va a haber un centavo en sus países. En el banco para que ustedes puedan jubilarse y vivir. O sea, eso va a producir una conmoción económica y social terrible en los países del hemisferio norte. Y eso en parte se debe a las políticas tanto anticonceptivas como pro aborto que han habido en Canadá. Porque no hay población. Se están cerrando universidades, se están cerrando escuelas porque no hay niños. Y al no tener una población activa que aporte y que pague impuestos, no hay cómo pagarle a los jubilados. Y por eso países como Canadá están desesperados para traer inmigrantes. Están desesperados por traer gente. Canadá ya tiene, con el pacto migratorio, que fue uno de los principales proponentes de este pacto migratorio de Marruecos, Canadá recibió o dio la orden, el gobierno actual de Canadá, de entrar cada año 600.000 inmigrantes, Raúl, por año, aquí a Canadá. Ese es el plan que tienen. Una locura. Y es más, España está en la misma situación. España, hoy por hoy, la tasa de natalidad es 1.1. Significa que en una generación es suplantada por los musulmanes. Termina siendo musulmana España. Lo mismo está pasando aquí también en Canadá, porque si vos te fijas, Canadá le están dando prioridad absoluta a personas que vienen de países como Pakistán, como Irán, como Siria. Se está llenando de población musulmana aquí en nuestros países realmente. Y bueno, y tenemos el problema este de la baja natalidad, el problema que está teniendo España, lo está teniendo Italia, Francia, Alemania, los países nórdicos, Canadá. Es un país terrible realmente porque no hay recambio poblacional en Canadá. No existe. Canadá, por ejemplo, se dice que en 10 años, Canadá ya pasó la línea del recambio poblacional allá en los 80. Es decir que desde los años 80... que no hay posibilidad de que la población nativa, originaria, la población de aquí de Canadá pueda reemplazarse. El reemplazo poblacional ya se acabó y la única manera como están manteniendo el país en pie es debido a la cantidad de inmigrantes que están trayendo cada año, obviamente. Claro. Después otra cosa, algo que llama mucho la atención, poderosamente la atención, y tiene que ver con lo que está pasando, las revueltas populares, que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, que independientemente de quién esté en el gobierno, ya sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, esas revueltas populares, evidentemente, para mí, a mi modo de entender, obedecen a, obviamente, hay un plan detrás de todo esto, porque no puede ser que en tan poco tiempo ocurran tantos hechos de ese tipo. ¿Tu opinión con respecto a eso cuál es? Yo creo que hay varias cosas, son situaciones muy complejas y obviamente varían de país a país. Por un lado está ese conflicto que yo mencionaba, el conflicto principal en estos países no es un conflicto entre la izquierda y la derecha, entre liberales y conservadores, entre marxistas y liberales, sino que es un conflicto entre el pueblo y aquellos que dicen que nos representan. La gente en general está harta de corrupción. La gente está harta de tanto robo, la gente está harta de injusticias y la gente obviamente que ante la primera oportunidad van a salir a la calle.
Pero ¿qué pasa? Que la gente sale a la calle, pero también tenés grupos revolucionarios, grupos marxistas, grupos de izquierda que se aprovechan de esa situación y tratan de apropiarse de esos movimientos populares por medio de la violencia, por medio del caos social y demás. Y obviamente que aquí es donde vemos la injerencia de países como Venezuela, de países como Cuba, que están influenciando en todas estas revueltas populares y sociales que ocurrieron en Ecuador, que están ocurriendo en Colombia, que están ocurriendo en Chile, por ejemplo. ¿Sí? Que es una situación muy compleja, pero obviamente que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, la izquierda está detrás, pero por otro lado también está la realidad de injusticias, la realidad de gente que está harta, que está cansada de tanto sufrimiento, de trabajar y que no vayas a ningún lado, que nunca podás crecer. Porque eso debe ser muy angustiante, yo creo, para una persona, el decir, bueno, trabajé toda mi vida, tuve muchos sueños y este sistema, este país jamás me lo permite realizar porque me sacan todo con los impuestos, no me dan nada a cambio, la educación es una basura, las universidades están totalmente ideologizadas. Entonces eso para un joven es muy desesperanzador, me parece, el ver un panorama tan oscuro y realmente tan difícil como para poder salir adelante, y por eso es que mucha gente dice yo me voy de este país, aquí no se puede hacer nada, y se van a otro país. En cierta manera, Raúl, es lo que me pasó a mí, porque yo si me hubiese quedado en Argentina jamás hubiese podido adquirir los conocimientos y la cultura que tengo en este momento, jamás, porque en Argentina no hay una sola universidad que te pueda ofrecer una educación que realmente sea de primer nivel mundial, por muchos factores, o porque está ideologizada, o si es una universidad con buenos profesores, que son pocas pero existen, están muy limitadas por la cuestión económica, no tienen fondos para hacer investigaciones científicas, no tienen fondos para tener una biblioteca con 1 millón de ejemplares, cosa de que vos tengas acceso a todos los descubrimientos científicos de último momento. Eso no existe porque no se invierte en la educación. Y es muy difícil entonces crecer personalmente así. Me queda 1 minuto nada más para que te despida. Me hicieron señas ya desde controles que me dicen 1 minuto más. Para despedirte, ¿qué querés decir? ¿Qué te gustaría dar un mensaje, algo? Sí, Raúl. Yo lo que le diría a todos los que están escuchando es que es importante el establecerse goles personales, objetivos personales, establecerse un camino y decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar yo de aquí a 5 años? Porque esa es la única manera en que vamos entre todos a sacar al país adelante. Decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo mejorar yo como persona, como ser humano? ¿Cómo me puedo formar? ¿Cómo puedo realmente aprender más? ¿Cómo puedo aprender a pensar? ¿Cómo puedo aprender a hablar, a comunicarme? A ser la mejor persona que yo pueda ser, hacerse un plan concreto. Porque yo creo que entre todos, que somos un conjunto de individuos, de personas, si cada uno se propone mejorar en su vida personal, eso, más allá de lo que pase con los políticos, más allá de lo que nos roben, más allá de las injusticias que uno tenga que vivir, si uno personalmente vence esa lucha en el interior de cada uno, eso va a tener un impacto muy fuerte en la sociedad que nos rodea y en nuestras familias. Así que yo creo que ese es mi mensaje. Vivan de la mejor manera posible. Bien, perfecto. Yo mientras me estoy despidiendo, te tengo al aire, ya está. Pero mientras me voy despidiendo de la gente, el año que viene va a haber en Argentina un censo a nivel nacional, a donde le aplican también, le van a aplicar el tema de la ideología de género. Un censo a nivel de ideología de género. Cuando vengan los censistas, les voy a decir que tengo un gato que se percibe hombre. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, me voy. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, Raúl. Un gusto.